Buenas tardes a todos. Hace 200 años que los hispanoamericanos nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Siempre criticando al gobierno actual, al que se fue, y es más, hasta a veces criticamos al que está por venir, aunque todavía no haya gobernado. Y siempre decimos la culpa es de fulano, de mengano, de sutano, de perengano, de los civiles o de los militares, de las izquierdas o las derechas. En definitiva, la culpa parecía ser que siempre es del otro, nunca es mía. Ahora, ¿hay algún motivo estructural en la organización política que impida que podamos progresar? Porque a veces pasa eso. Si un señor es muy bajito, no puede ser un campeón de salto con garrocha. Es decir, hay cuestiones que son, si un hombre tiene mala vista, no puede ser campeón mundial de tiro, puede ser campeón de otras cosas o puede dedicarse a otras cosas. Bueno, pareciera ser que la democracia, o la república, mejor dicho, la república en América, lo único que logró fueron 200 años de fracasos en cada uno de los 20 países. Entonces, cuando nosotros hablamos de 200 años, hay que multiplicarlo por cada uno de los países con los cuales antes fuimos una sola nación, un solo imperio. Entonces, ahí tenemos 200 por 20. En 4.000 años de gobierno, los 200 de Honduras, los 200 de Argentina, los 200 de Perú, los 200 de México, vemos distintos fracasos y pocos gobernantes que pudieron gobernar bien durante periodos cortos de tiempo, que además, por lo general, muchos terminaron derrocados, exiliados e incluso asesinados, como el caso de García Moreno en Ecuador. Bien, otra de las cuestiones es que no hemos podido generar una cadena de valor que sea concreta para poder generar riqueza para todos. Simplemente nos convertimos en productores de materia prima y nunca de valor agregado. Perdimos todos los mercados de Oriente y así llegamos a esta situación. Pero en su momento, en el momento de la revolución o de la secesión de América, aparecen distintos proyectos monárquicos. Así que Agustín de Iturbide se convierte en emperador de México, pero antes le dice a Fernando VII, abandone España y véngase de emperador de México. Cundinamarca, una pequeña región de Colombia, decide independizarse y lo nombra Fernando VII como su rey. Perú tiene su proyecto, el Río de la Plata tiene otro proyecto, Chile otro proyecto, todos proyectos monárquicos. Finalmente, ninguno funcionó y nos terminamos separando en 20 partes. En instantes vamos a estar con el muy conocido Capitán Perú, que ha hecho un trabajo enorme sobre la reivindicación del pasado español de América, y el profesor Arnaldo Mera. Ambos nos van a contar cuáles fueron las alternativas monárquicas de San Martín para el Perú. Bueno, bienvenido finalmente, Rafael, un gusto tenerte nuevamente, profesor Arnaldo Mera, un gusto recibirlo. Un gusto. Encantado. Vamos a ver cuáles sean las opciones. Evidentemente las repúblicas han demostrado su fracaso. Nosotros tuvimos, me acuerdo, en el 2001, 4 o 5 presidentes en un año. Perú ha pasado por esa situación también de cambiar presidente. Uno nunca sabe quién es el presidente del Perú. Ahora creo que es una señora, pero no estamos seguros si la semana que viene será la misma. Entonces, realmente, Bolivia hemos visto también sacudidas permanentemente y no hay un proyecto de largo plazo. Y todo le echa la culpa al otro. No, el problema es que tu partido gobernó tantas décadas, pero cuando viene el otro hace lo mismo que el anterior. ¿Cuáles fueron los proyectos de San Martín para tener estabilidad y no caer en la anarquía? Profesor Arnaldo, ¿cuáles fueron? Porque había candidatos incaicos y candidatos europeos. ¿Vamos por los candidatos europeos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Gracias por la invitación y gracias también a Rafael, a Capitán Perú, por haberme pasado la voz para estar presente aquí. El doctor José Agustín de la Puente Candamo, que fue mi maestro allá por los años 80, en la Universidad Católica, ha dejado ese testimonio, nada más de clase en varios libros,
nos habla de San Martín en dos etapas. La primera, que es un proyecto monárquico no oficial, que es el que tiene las conversaciones con el virrey Joaquín de la Pezuela, que era el virrey legítimo del Perú. En la conferencia fueron en una casa en el distrito, hoy sería distrito, en el pueblo de Miraflores. La casa la demolieron en 1960, a fines de los años 60 del siglo pasado, quedaba frente al óvalo de Miraflores, que ahora es muy conocido como un lugar muy turístico. Ahí se reunió el virrey con Hipólito Unanue como su secretario, y San Martín le propuso traer a un infante de España, hermano de los reyes, hermano del rey Fernando VII, y uno de ellos hermano y cuñado. En ese momento el rey había sido esposo de una infanta de Portugal que ya había muerto, pero el segundo hermano, Carlos María Isidro, estaba casado con un infante de Portugal y ya tenía dos hijos varones, o sea, ya tenía familia. Y luego venía el tercer infante, el infante Francisco de Paula, que no tenía un matrimonio y no tenía descendencia. Ese fue el primer proyecto. El segundo proyecto lo Perdón, distingue... te referís a este, ¿no? No, Carlos no, no. II. No te mandé las imágenes porque eso nunca prosperó. Eh, de la Puente Candamo nos dice que estos fueron conversaciones que no fueron llevadas, fueron simples conversaciones y no fueron, no tuvieron de alcance oficial. La única conversación oficial que hubo en el Perú con el gobierno español se realizó en una casa hacienda que gracias a Dios sí se ha conservado, no como la de Miraflores que la demolieron porque era propiedad privada también. Es la casa hacienda Punchauca, y se realizó en el mes de mayo-junio. Se hicieron las tratativas para las conversaciones en Punchauca entre el virrey José de la Serna, que había destituido al virrey Pezuela en un golpe de Estado en el motín de Asnapuquio. El golpe de Estado fue el día 29 de enero del año 1821, y es el primer golpe de Estado que existe ante una autoridad hispana en el Perú. Y el nuevo virrey, bueno, era un virrey de facto, ¿verdad? Pero lo que quería era ganar la guerra contra los insurgentes, como eran denominados los patriotas. Él había recibido una misión que había venido de la metrópoli. Esta misión venía de parte de lo que era el nuevo gobierno constitucional restablecido meses atrás, en el año 1820, que había restablecido la constitución de Cádiz. Esta misión está presente en la conversación, y ahí surge el único proyecto con el gobierno español que, si hubiera funcionado, hubiera derivado tal vez exactamente lo mismo que fue el plan de Iguala en México. En el proyecto, San Martín le ofrecía al virrey La Serna dejarlo como regente del Reino del Perú, un reino independiente, y él viajar a España a traer a un príncipe español, o sea, un infante, para que ocupara la corona peruana. Obviamente se refería a los hermanos del rey, Carlos María Isidro, que ya lo mencioné, y Francisco de Paula. El enviado de las Cortes de Cádiz, del gobierno constitucional español, quedó impresionado por la noticia y aceptó, y el virrey quedó entrampado porque prácticamente todos estaban de acuerdo en que era la mejor salida para el Perú. Era una salida sin guerra civil, una salida sin perjuicios económicos, sin perjuicios socioeconómicos, que luego serían muy graves para la futura economía nacional peruana. Pero el virrey rechazó esto. Esta sería la primera etapa. A ver, ahí hay algo rarísimo. ¿Por qué rechaza algo que tenía lógica para todos en ese momento? Porque el virrey estaba a favor de un monarca absoluto. Claro, no lo podía decir en público, pero él había hecho un golpe de Estado y él venía con una serie de generales españoles, venían de haber luchado las guerras napoleónicas, y él quería llevar a efecto una guerra en todo caso la llevó a cabo en el centro del Perú, que era una guerra donde los generales Carratalá, sobre todo Carratalá por encima de todos, arrasó las poblaciones, mató y fusiló a quien, hombres, mujeres, no se salvaron, que estuvieran en contra del rey. O sea, estamos hablando de una guerra brutal para esa época, que no se había vivido antes, que también se Entonces, dividió. perdón,
¿Ah? Ahí no aparece la figura de Carlos de Parma, ¿no? No, todavía no. Ah, bien. La figura de Carlos de Parma va a aparecer, a ver, Patricio, te explico. El Perú no tuvo la independencia que tuvo Río de la Plata desde 1810. Entonces, en el Perú juró el virrey Abascal a un rey ausente. Se mandaron a hacer medallas y monedas con una efigie imaginaria de un Fernando VII que no conocían. Y Fernando VII, denominado el Deseado por la península, también fue el deseado en el Perú. En Perú se organiza la contrarrevolución y se la aplaca en el Alto Perú, en Chile y en lo que vendría a ser hoy la República de Ecuador, que antes era la Audiencia de Quito, parte del Virreinato de Nueva Granada. Entonces el Perú se vuelve un centro de contrarrevolución. Y el Perú publicaba un almanaque anual donde salían todas las autoridades que gobernaban en el virreinato. A partir del año 1809, después de la caída de la captura de la familia real que está en poder de los franceses, el almanaque peruano va a publicar, eso yo le he publicado un artículo muy interesante, la relación de miembros de la familia real española con derecho al trono después de Fernando VII. Entonces, ¿para qué? Para que la población peruana esté al tanto de quiénes serán los legítimos herederos de la corona de la Casa de Borbón por si le pasase algo a Fernando VII. Ahí ya figura, entre el año 1810 y 1821, figura en esta relación el príncipe de Luca, que era hijo de los reyes de Etruria, nieto de Carlos IV, por parte de madre. Su madre era la infanta María Luisa de España y su padre era el príncipe de Parma, al cual Napoleón le dio la corona de Etruria. Entonces, para los peruanos ya tenían conocimiento exacto de quiénes eran los miembros de la Casa de Borbón con derecho al trono. Espero que eso te sirva, Patricio, para entender cómo a Sí, que través además de... este Sí, hombre fue rey de Etruria, que fue un reino que inventó Napoleón, que luego se lo sacó, ¿no? Le prometió un reino en Lusitania septentrional, al norte de Portugal, pero bueno, sí, Napoleón perdió también la guerra en sí, España y se lo quedó más luego como infante. triste, lo más triste que lo han dicho algunos especialistas en genealogía dinástica, porque en la historia española lo han citado muy brevemente, es que a cambio de darle esa corona real de Etruria, el rey Carlos IV y su gobierno le entregan a Napoleón la Luisiana, que vendría a ser posteriormente vendida por Francia a Estados Unidos. Sí, ahí fue una metida de pata de Carlos Todo ese IV. territorio enorme de Estados Unidos que va desde la ciudad de New Orleans y que ocupan, tal vez, no tengo el número exacto de estados, pero deben ser unos 8 o 10 estados de la actualidad, que es todo el centro de Estados Unidos, se lo dan gratuitamente para que la familia real, para que la hija del rey fuera con su marido reyes de Etruria. Fue por eso, Y claro. algo que siempre me llamó la atención es la posibilidad de elegir a un rey inglés también. Claro, ya estás en la siguiente etapa. Al rechazar la propuesta de Punchauca de San Martín, tan bien vista por los funcionarios españoles que habían venido acá, el virrey decide retirarse a la sierra, una medida estratégica militar muy inteligente, porque todos los alimentos hasta el día de hoy vienen de la sierra, la producción agraria que alimenta la capital es más allá, no se satisface con los valles costeños, sino con lo que envían. Entonces, él deja Lima el 5 de julio, se proclama la independencia el 28 de julio, y ese es un tema que he tenido que yo, bueno, y acá le agradezco también al capitán Perú, si en algún momento me menciona, yo he tenido que luchar a través de cambiar los textos escolares, que lo logré hacer, los textos de educación del Estado, tanto de educación privada porque el 28 de julio no se proclama la República. Y acá en Perú hay una confusión muy grande de que creen que ese día nació la República. No, no, la República Peruana nace recién en diciembre del año 22. Y el primer presidente por un golpe de Estado en febrero del año 23. Entonces, todavía estamos hablando de un Estado que no tiene forma definida de gobierno, que va a ser el régimen de San Martín, del protectorado, que va a empezar el 3 de agosto y va a culminar el día que San Martín abandona el Perú en septiembre del año 22.
pero entre septiembre, octubre y noviembre, y inicios de diciembre, es el enfrentamiento más duro en el Congreso de la República para ver qué forma de gobierno se asume, y al final ganan los republicanos y se proclama la República el 17 de diciembre de 1822. ¿Quién fue el Antes, primer, una pregunta, ¿quién fue el primer presidente? un militar de origen aristocrático, José de la Riagüero y Sánchez Boquete, que su tío era el marqués de Montalegre de Aulestia, y luego él heredaría el título posteriormente. Y luego Él sigue fue, Torre Tagle, pues, perdón, luego estuvo Torre Tagle. sí, mira, también es un tema que, menos Ahora, mal que, espere. No vamos a ir por ese tema. Eso es para aclarar que además eran marqueses, es decir, eran nobles. O sea, hay una cosa ahí rarísima de una república manejada por nobles. Es decir, Rafael, decime si estoy muy equivocado, pero con el proceso de llegada de San Martín se abre una anarquía en Perú. ¿Es así? Yo diría que más bien con la salida de San Martín, ¿no? A ver. Porque San Martín deja pues una junta de gobierno y esta junta es la primera a recibir un golpe de Estado, ¿no? Que le piden a el tener un presidente, es este primer presidente, Ribagüero, el cual tiene una campaña desastrosa, la famosa campaña de intermedios, en donde va perdiendo las guerras de los puertos intermedios, ¿no? Entre el sur del Perú y Lima, y por lo tanto, al final el Congreso también lo termina vacando a Ribagüero. Ribagüero sale de Lima y se nombra su propio Congreso en Trujillo con su gobierno en paralelo, mientras que en el Perú el Congreso nombraba a un segundo presidente que no reconocía el gobierno de Trujillo y se estaban peleando más bien entre ellos, al punto que el mismo Ribagüero estaba negociando con las autoridades españolas hacer una alianza en contra del gobierno de Lima. Esto fue pues un desastre, fue un Perdóname, cambalache. Rafael, no es después que él se fue, porque toda esta situación confusa en la política no existía en el 1820, ni en el 19 ni en el Claro, 18. no, claro, Bueno, pero digo entonces que... hasta la llegada de las fuerzas que llegan desde Chile con barcos ingleses, la flota del almirante inglés Thomas Cochrane, Perú tenía un gobierno próspero que tenía buenas relaciones con el mundo Así es, asiático. Ah, sí, bueno, totalmente. entonces sí, viene Patricio, cuando se partía el tablero, me parece, ¿no? pero el virrey Pezuela ya lo dice inclusive en sus memorias, de que toda la ciudad de Lima estaba confabulada con los insurgentes. Yo siempre menciono el tema de que San Martín logró meter proclama. La ciudad estaba amurallada y las murallas se cerraban a las 8 de la noche cuando había toque de queda. Antes se cerraban 10 de la noche, 9 de la noche, hora normal. Entonces, ¿cómo es posible que si desembarcan en los primeros días de septiembre, el 8, ya están pisando tierra, la escuadra llega el 7? ¿Cómo es posible que el siguiente fin de semana ya hubieran proclamas distribuidas por la ciudad, unas para el bello sexo, otra para los peruanos, y hay una proclama muy particular que te va a interesar mucho, Patricio, que es la proclama que hace San Martín a los títulos de Castilla? O sea, San Ah, Martín está bien. pidiendo directamente en esa proclama que se reparten por las calles el apoyo de quienes, de la nobleza titulada, que entre comillas debería ser la élite o clase dominante del Perú, políticamente hablando, pero no lo fue. O sea, nunca lo fue, digo, porque vivía más preocupada por sus intereses, y hay que recordar que para tener un título nobiliario era una cuestión más de decir algo chic, si lo queremos ver con esa palabra, porque no implicaba más que una cuestión de protocolo para las misas reales por nacimiento o muerte de un rey o una reina o nacimiento de un infante. Esa implicaba que el rey los invitara a eventos de este tipo, pero no participaba de nada en el gobierno virreinal, porque eso lo gobernaba directamente el virrey con las autoridades que venían con él de la metrópoli, ¿verdad? O sea, esta aristocracia estaba alejada de la posibilidad de un cogobierno con el virrey. Eso no pasó en el siglo XVII, y eso lo sabe muy bien el capitán Perú, y ya lo ha dicho, inclusive yo lo he escuchado.
Es diferente el virreinato bajo los Austrias al virreinato bajo los Borbones, ¿verdad? ¿Con los Sí, Austrias sí claro. tenían poder? Por supuesto. En esa época de Buenos Aires todavía era un puerto pequeño y todo el Perú el virreinato del Perú iba desde Portobelo hasta Tierra del Fuego, incluyendo Buenos Aires y Montevideo, y lo único que no era parte del virreinato era la Capitanía General de Venezuela, que dependía del virreinato de México. Y después todo era el virreinato peruano y la capital de ese virreinato era Lima, y algunos virreyes que venían con un séquito desde España también nombraban corregidores a algunos, en esa época no habían intendencias, a algunos peruanos nacidos en Lima o de la corte del virreinal. Eso, bueno, quisiera que el Ahora ahí, capitán... una Claro, pregunta. ¿verdad? San Martín crea un consejo y crea la Orden del Sol para sustituir a las 4 órdenes de Santiago, Montesa, Alcántara y Calatrava, ¿no? Con lo cual es romper una tradición que por lo general esas cosas nunca son buenas. Y le da reconocimiento a todos los títulos nobiliarios, como habían hecho los Austrias en todo caso. La idea con ellos era crear una monarquía. Una de las opciones fue Carlos María Isidro, no funcionó, el otro es el duque de Parma y Luca, ¿no? Carlos II. Los otros dos eran Leopoldo de Saxo-Coburgo y el príncipe Augusto. ¿Cuál Sí. de los dos fue primero? Mira, el día 24 de diciembre, para historiadores como Germán Leguía Martínez, que es muy duro con este periodo, Germán Leguía Martínez es el único historiador del protectorado que ha tenido el Perú. Ni de la Puente Candamo ha logrado realizar el trabajo monumental que hizo este historiador a inicios del siglo XX, pero él es muy crítico contra el proyecto monárquico sanmartiniano. Él dice que inclusive la fecha se la escogió para evitar que el pueblo se enterase, porque era la víspera de Navidad, Nochebuena se puede decir, se enterase de lo que estaban tramando ellos. Así lo dice en el texto, es muy duro, Leguí Martínez, pero lo que se hizo fue que por primera vez el Estado peruano independiente, esa noche, en Consejo de Estado, reunido, donde en ese Consejo de Estado habían 3 títulos nobiliarios, uno era Torretagle, el otro era el conde de la Vega del Ren y el otro era el conde de Torrevelarde. Los otros ministros de San Martín habían nacido en otras partes del Perú, digo, de América del Sur, no eran peruanos de nacimiento, pero en esa época Estaba todos... Monteagudo. Claro, estaba Monteagudo y estaba otro ministro nacido en Neogranadino, lo que viene a ser la República de Colombia. Se dispuso buscar a un candidato al trono peruano, a un trono imperial, no real, imperial peruano, y ese trono imperial se buscó en primer lugar al príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, quien había quedado viudo de la princesa de Gales, quien había muerto al dar a luz a un heredero que también nació muerto. Entonces, ¿cómo se entera? ¿Cómo se Perdón, entera es de esto? perdón, profesor, Sí, él es. es bien. Bueno, Pero entonces este hombre era de la casa de Hannover, es decir, estaba no, relacionado no. con la casa. Este hombre era príncipe de la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, que estuvo casado con una Hannover que se llamaba Carlota, Carlota de Hannover, que era la hija del príncipe de Gales y era la heredera presuntiva del trono inglés. Pero luego del matrimonio, que era un matrimonio feliz, ellos iban a ser padres de un niño. Después, en pleno alumbramiento, muere el niño y muere la princesa. Y él queda viudo y queda como un personaje en el aire. No se sabe qué hacer con él. Al final, inclusive, siempre va a estar en el aire y al final va a tener una corona real, la de Bélgica, pero eso va a ser 9 años después de la propuesta peruana, ¿verdad? Él nunca se llega a enterar que el Perú le hace la propuesta, pero estuvo en la lista de los peruanos. ¿Por qué? Eso es lo que te iba a decir, Patricio, porque los peruanos teníamos la Gaceta de Gobierno de Lima, que publicaba noticias de Europa, 3 números a la semana, y en esos números llegó la noticia de la muerte de la princesa de Gales. Fue una noticia tal vez tan importante como la muerte de la ex princesa de Gales, Diana de Gales, cuando murió en el accidente automovilístico, porque recordemos que Inglaterra era una potencia mundial, ¿verdad? Y la que moría era la futura reina de Inglaterra. Ahora, perdón, habría que comentar algo. Este hombre luego fue rey,
pero en para la creación de Países Bajos, la separación de Bélgica de Países Bajos, ahí actuó San Martín, ya en el exilio. ¿Te acordás que San Martín? Bueno, San Martín se va de Perú a Chile, de Chile a Buenos Aires, de Buenos Aires a Inglaterra, de Inglaterra lo envían a Escocia, participa de algunas tenidas masónicas y de ahí lo mandan a Bélgica y él participa como asesor para la independencia de Bélgica. Incluso los belgas estuvieron a punto de elegirlo como comandante. Él dijo que no porque ya venía de otra campaña, ¿no es cierto? Era como desprestigiar su historia, ¿no? Pero tuvo que ver finalmente con la entronización del Reino de Bélgica. Qué interesante. Así que este hombre nunca se enteró. ¿El otro candidato quién era? El segundo candidato, por si rechazaba el primero, era el duque de Sussex, que era un hijo del rey Jorge III, que es el que pierde las 13 colonias de Estados Unidos, un rey que tuvo un largo reinado, pero que terminó loco, y te sufría de porfiria. Hay varias películas que se han filmado y que han visto en televisión, los que nos escuchan, sobre este rey, el rey Jorge III el Loco. Es muy conocido por el tema de haber perdido las colonias, y Sussex era un joven que se había casado morganáticamente. Ya en Inglaterra la dinastía de Hanover había llevado una nueva tradición de que los príncipes ingleses, para heredar el trono, se casaran con princesas reales. Anteriormente, con los Tudor y con las dinastías anteriores, no era necesario esto. Entonces, es este, ¿no? Perdón. Es este, ¿no? Sí, exacto, es él. Así que este podía haber sido el rey del Perú. No da mucho. Querían que fuera emperador. Ya te dije, el decreto del 24 de diciembre buscaba que fuera emperador. Y si este lo rechazaba, el tercer candidato era el famoso príncipe de Parma, que estuvo de candidato para el Río de la Plata. Sí, que estamos hablando, este era el otro candidato. Exacto. Esos son los candidatos que estuvieron vigentes entre el 25 de diciembre, en que se manda el nombramiento, sale el 24, que saldría la emisión, hasta que San Martín entrega el poder. Y cuando San Martín entrega el poder, a lo que justamente ha dicho Rafael, capitán Perú, a la junta, a la que se crea como junta gubernativa, que era un triunvirato de gobierno, esta lo que hace inmediatamente es desautorizar esa misión. Hay una figura que me gustaría, Rafael, que hablemos, porque vemos que, digamos, el duque de Parma fue candidato para el Río de la Plata y para Perú. Carlos María Isidro también fue candidato para el Río de la Plata y para el Perú. La verdad que tenemos que habernos mantenido unidos y tener un rey que llegue del Río de la Plata hasta Lima, ¿no? Y no andar quedando tantos países chiquititos. Pero hubo una candidatura muy loca. Contanos un poco, porque Napoleón, acá también en Buenos Aires hubo gente que pensó en ir a rescatarlo de la isla Santa Elena y ponerlo de rey del Río de la Plata. ¿Cuál fue la teoría para el Perú de ponerlo a Napoleón? Arnaldo, ¿no? O sea, sí, a ver, yo pensaba hablar un poco más de las líneas sucesorias incaicas. Bueno. Pero bueno, puedo hablar de que, claro, que existió este plan para traer a Napoleón como emperador del Perú, y que, bueno, se vio truncado también por muchas razones, incluyendo la misma muerte de Napoleón, pero que seguramente nos hubiera cambiado también el mapa político de lo que hubiera sido los años posteriores. Arnaldo, ¿cómo ve esta elección de...? Una pregunta aquí a Capitán Perú, para que nos dé luces al respecto. Yo voy a darte una pequeña frase. San Martín tenía miedo, se enteró por boca del propio Valdés, en esta reunión de Punchauca, lo dice don Jorge Basadre, de que ellos, estando ellos en Cusco, podrían coronar a un inca. Así es, sí. Ya, entonces te dejo a ti entonces ahora para que por favor te explayes y nos ilustres con tu sapiencia este tema. ¿Qué hubiera pasado ahí, no? ¿Qué sucedía si la corona del Perú recaía sobre la cabeza de un descendiente inca? Y para esto tenemos que remontarnos a las líneas de quién hubiera sido el heredero
y por qué esto era tan complicado. Y para esto hay que remontarnos pues hasta 1536 incluso, a la época de la rebelión de Vilcabamba, en donde el inca que había sido coronado por Francisco Pizarro era Manco Inca, ¿no? O sea, las panacas en Cusco reconocen que la sucesión después de Huáscar, porque Atahualpa no lo reconocieron nunca, caía en Manco Inca. La cuestión es que Manco Inca se rebela. Manco Inca crea un reino en Vilcabamba, en oposición a los Pizarro, y finalmente termina él reinando en Vilcabamba. Su hijo, Sairi Túpac, llega a Lima y firma una paz con el virrey, ¿no? Con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, en donde se le da toda una serie de beneficios, gracias también a que el mismo Felipe II, siendo príncipe, todavía no había sido rey, envió una carta mencionando de que la rebelión de Manco Inca era justa, ¿no? Que él dice, ¿no? Se me ha informado de los abusos que han cometido mis vasallos en contra de su persona, y por lo tanto le invoco, le ruego, dice la carta, a que venga con Blasco Núñez de Vela, que le dará un buen tratamiento, ¿no? O sea, Felipe II reconoce que la rebelión de Manco Inca había sido justa, y en virtud de eso, pues ya Manco Inca había muerto para entonces, su hijo Sairi Túpac, se le dan pues toda una serie de beneficios y compensaciones, ¿no? Que incluía la encomienda de Yucay, una pensión, se convirtió en uno de los hombres más ricos del Perú. Y además a su hija la casaban con Martín García de Loyola, con este sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. ¿Y por qué esto es importante? Porque este sería el matrimonio reconocido tanto por Cusco como por España para ser los herederos de la corona. Y por lo tanto, a la hija de este matrimonio, que sería de Beatriz Claracoya con Martín García de Loyola, que era Ana Lorenza de Loyola Inca, o sea, estamos hablando de la nieta de Sairi Túpac, bisnieta de Manco Inca, y por lo tanto tataranieta de Huayna Cápac. Esta Ana Lorenza, en España, se le da un marquesado. Ella, junto a su familia, porque ella se casa con un Juan de Borja, junto a su familia y junto a los jesuitas, ¿no? Porque recordemos de que se apellidaba Loyola y era casada con un Borja, o sea, ambas familias pues formaban el núcleo de los jesuitas, presionan a la monarquía y le dicen, oye, mira, que acá hay que tener una compensación. Y se le entrega el título de Marquesa de Oropesa. A partir de entonces, el Marquesado de Oropesa designaba al sucesor inca, al que merecía la corona del Inca. ¿Y por qué es esto importante? Porque el día de hoy de repente hemos ignorado el peso de lo que significaba el Marquesado de Oropesa. Pero en Cusco era el Inca. Y para poner un ejemplo, cuando Ana Lorenza regresa al Perú, el mismo virrey, que era en esa época Francisco de Borja, o sea, primo de su esposo, porque era su familia, el virrey, le escribe al rey de España diciendo, llévate a Ana Lorenza, llévate a mi prima a España, porque acá me está desestabilizando todo. Y después de unos 3 años, la Marquesa de Oropesa regresa a España, porque en Cusco era el Inca, ¿no? Y de hecho esto lo sabían muy bien los reyes. Cuando vienen las reformas borbónicas, cuando viene el cambio de dinastía, que ya hemos hablado antes, ¿no? De los Austrias a los Borbones, y las panacas y los cabildos de indios, porque aquí también está el curaca de Chimú, ¿no? Entre otros, comienzan a reclamar a la corona que se cumplan las cédulas que había firmado Carlos II, que Carlos II les había permitido pues entrar al clero, ser ministros de la Inquisición, o sea, les había dado todo prácticamente,
pero Felipe V no lo ejecuta, ¿no? Entonces comienzan a reclamarlo. Oye, cúmplenos lo que nos ha dado Carlos II. Queremos ser curas, decían ellos, queremos entrar al clero. Y de hecho, incluso algunos se rebelaron por entrar a ser parte del clero. Imagínate las cuestiones de ese momento, ¿no? El fervor religioso de ese momento. Claro. Pues en medio de toda esa turbulencia de las reformas borbónicas, el marqués de Oropesa, descendiente, ¿no?, de Ana Lorenza, que estaba en España, quiere volver al Perú y Felipe V no le deja, porque le dice, no, tú no te me vas al Perú, porque sabía que si se iba al Perú, ¡pling! Inca, rey del Perú, y se acababa el asunto, ¿no? ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque en 1741, la última marquesa de Oropesa, llamada María de la Almudena Enríquez de Cabrera y Almanza, muere sin descendencia. Y el título de marquesado de Oropesa regresa a la corona, y la corona lo retiene. Y a partir de ahí, un montón de familias reclaman el marquesado de Oropesa. Los Borja, por otro lado los Loyola, más que todos los Borja, incluso he escuchado de algunos Borja de Quito que reclaman el marquesado de Oropesa. Pero claro, eran unas líneas de los Borja que no estaban entroncadas con los incas, ¿no? Entonces, en Cusco decían, no, tienen que estar entroncados con los incas porque este marquesado reconoce al descendiente inca. Y ahí es donde lo reclama José Gabriel Túpac Amaru, el famoso Túpac Amaru II, que después hace toda la rebelión y toda esta cuestión cuando no le dan el marquesado de Oropesa. Pero ojo, no se lo dan porque en Cusco no lo reconocen a él. En Cusco, las panacas reconocían a la familia Betancourt y decían, no, ¿quién será este Túpac Amaru? El verdadero descendiente es Felipe Betancourt, que también era Túpac Amaru, Felipe Betancourt Túpac Amaru, ¿no? Entonces, en Cusco habían líos, incluso que llegaban a la guerra, por el reclamo del marquesado de Oropesa. Para todo esto, la corona no se pronunciaba y todavía seguía en el poder el marquesado de Oropesa de la corona. Por lo tanto, seguimos avanzando y para la época de San Martín, podía haber designado un rey, sí, y un rey inca. Y de hecho, ya se estaba hablando de esto. El problema es quién. Porque al no haber marquesado de Oropesa, al no haber un marqués de Oropesa, es muy probable que entre las familias se hubieran peleado entre ellos. Porque cada uno decía... Me acuerdo de una vez dijiste, esto es como Juego de Tronos. Es un Juego de Tronos, tal cual, sí. Y ahí no se podía haber elegido a la antigua como los reyes visigodos. Bueno, de toda esta familia, ¿cuál es la que tiene más mérito intelectual, moral? Patricio, lo que pasa es que, siguiendo la línea excelente, la disertación de Rafael, Capitán Perú, te felicito, ha sido sumamente didáctico. Claro, el tema, José Antonio del Busto, en un libro que se llama Túpac Amaru antes de la rebelión, que me acuerdo que lo mandó a leer para control de lectura en el año 85, 84, que había salido el libro, él dice que José Gabriel Condorcanqui, que luego se autodenominaría Túpac Amaru II, ya cuando está en el proceso de rebelión contra el rey, nunca quiso rebelarse. Lo que él quería era lo justo, que era ser el heredero de este marquesado, como lo acaba de decir Rafael. Y habían otras familias que lo pretendían, pero él, Adúmbar Temple, hizo una tesis brillante de doctorado que la San Marcos la ha publicado hace poco en una edición clásico samarquinos que se puede todavía conseguir a través de Amazon o en las librerías virtuales. ¿Dónde fuese? ¿Pero qué es lo que dice? El Adúmbar Temple sigue exponiendo la línea de sucesión masculina de Huayna Cápac, porque los incas solamente se transmitían por línea masculina. Entonces, no por línea femenina. Y lo que acaba de decir justamente Rafael es que la heredera de Saidi Tupac era una mujer. Entonces estamos hablando de ahí, ese tema de Guerra de Tronos que acaba de decir era muy cierto, ¿verdad? Entonces la familia Saguaguaura y la familia Tito Atauchi
eran las familias que estaban vigentes para la época de la independencia, pero ojo, que Cusco estaba en poder de los realistas, o sea, y si San Martín hubiera intentado proclamar a alguno de estos los hubieran pasado al paredón de fusilamiento inmediatamente por estar en contra de la corona española, ¿verdad? Pero no había un candidato en Lima que fue, o sea, no había un candidato de estas familias que en realidad son las 12, los descendientes de las 12 panacas, pero el primogénito sería los Tito Tauchi, descendientes de Huayna por línea masculina. Bueno, eso Una era pregunta, ¿también había algún rechazo de la sociedad limeña a tener como soberano un inca? ¿Y a ver, querían un Rafael, europeo sí o sí? Rafael, te dejo la palabra. Rafael, Bueno, algo se... puedo decir yo, si está Sí, sí, congelado está sí, congelada la diga. imagen, sí, había un rechazo, el rechazo lo demuestra la clase alta limeña al no pedir un Inca, porque había un rechazo después de siempre hubo un miedo en Lima a rebeliones indígenas que mataran a la población criolla, blanca se podría decir, ¿verdad? Hay un excelente libro que acaba de publicar la doctora Scarlett O'Phelan sobre la rebelión de 1750. Esa es una rebelión inventada, es una rebelión que nunca se iba a dar, pero fue un boca a boca. El libro que acaba de sacar lo ha publicado en el municipio de Lima el año pasado, todavía se encuentra a disposición para que la gente quiera leerlo. Entonces, la rebelión del año 50, de 1750, es el mejor ejemplo de los miedos que ya se tenían, y bueno, con mayor razón, con el miedo de la rebelión de Tupac Amaru, que se extendió al Alto Perú y donde se ajusticiaron a los corregidores. Ahora, hay Mira, un perdón, tema. había temor, a ver si entiendo bien, había temor de que si el soberano, en vez de ser un príncipe europeo, fuese un príncipe inca, eso iba a terminar en una suerte de baño de sangre entre los peruanos más de sangre indígena con peruanos blancos. Por lo menos yo no he encontrado ningún documento que diga que querían ese príncipe. Parece que ni llegaron a realizar el documento, o decir, a ver, general San Martín, ¿qué le parece esta propuesta? No llegaron ni a eso. La propuesta va a venir del Río de la Plata, como te comenté ayer cuando conversamos, que es increíble que el Congreso de Tucumán en el año 1816 sí propusiera al tío Tupac Amaru como rey del Río de la Plata, ¿verdad? Es impresionante porque el Perú ya tenía conocimiento de esto para 1821 y no lo proponen. ¿Me dejo entender? Ahora, qué raro que Buenos Aires, perdón, el Congreso de Tucumán para la Confederación Argentina, o para el Río de la Plata, mejor dicho, porque no existía Argentina como tal, sí quisiera un Inca. Se propuso, ¿no? Lo propusieron Belgrano y creo que San Martín también en su momento lo pensó y Buenos Aires lo rechazaba. ¿Y cómo es que Lima, teniendo más derecho en incanato, no lo quisiese para sí mismos, ¿no? Hay un historiador, Francisco Quirós Chueca, que ha escrito su tesis doctoral, trata sobre la historiografía, el enfrentamiento, bueno, voy a ser muy breve, el enfrentamiento literario que hay entre Cusco y Lima, por ver quién es la capital real del Perú, ¿verdad? Entonces hay una rivalidad entre Lima, que es más europea, y Cusco, que es lo que acaba de decir Rafael minutos antes, es la herencia incásica por antonomasia, ¿verdad? Entonces, que Lima haya propuesto y haya dicho y haya formulado un pedido de un príncipe europeo para el Perú, se podía pensar que era lo obvio. Ahora, en los justificandos, ellos dicen que pretenden un príncipe inglés o un príncipe vinculado con la casa inglesa, porque querían proteger las fronteras con una potencia que protegiera al nuevo soberano, lo cual no estaba tan jalado de los pelos. O sea, ellos están, lo dicen en el mismo documento de petición del príncipe, en los justificandos, que Inglaterra era una gran potencia y que querían la protección de sus fronteras. Se estaban refiriendo al expansionismo portugués en Brasil, que siempre había sido algo que había afectado al Perú y que estaba en conocimiento de algunos peruanos intelectuales, ¿verdad? Al Ahora, final, cambiar la corona española, que era la que había construido civilización acá durante 3 siglos, por un sí, príncipe inglés que no sabíamos quién era, exacto. creo que era convertirnos en una colonia inglesa
de Exacto. hecho, ¿no es cierto? Bueno, y el primer príncipe que tú has mencionado ni siquiera era inglés de nacimiento, ¿verdad? Era alemán, que era viudo de una princesa inglesa y que lo vieron como un candidato porque, como te dije, estaba en el aire. El gobierno inglés le pagaba una manutención, una pensión de viudez, pero era muy alta. Entonces, el mismo Este, parlamento inglés decía, ¿y ahora qué hacemos con este sujeto? ¿A dónde lo mandamos? Entonces, a alguien se le ocurrió la idea y San Martín la apoyó. Bueno, y obviamente San Martín escuchó a esta nobleza titulada, que eran títulos de Castilla, y tú lo has dicho, Patricio, con mucho, eh, lo dijiste al inicio del programa, San Martín va a trastocar los títulos de Castilla por títulos del Perú, y la gente tenía que pagar un derecho. Entonces no todos aceptaron, pero ya estaba pensando en una nobleza peruana y además creó la Orden del Sol, que obviamente era una orden nobiliaria para una futura monarquía peruana, ¿verdad? Que era una sí. orden al mérito, por haber defendido al mérito más que por haber nacido en un mundo de privilegios de sangre, como eran las anteriores órdenes hispanas, que tenías que tener limpieza de sangre. Acá lo que tenías que hacer era haber servido a la patria, o sea, a la patria chica, decir al Perú. Ahora, igualmente la Orden del Sol, él determinó que tenía que ser hereditaria para que los hijos hereden un mismo sentimiento de Sí, patria. Bueno, este era el candidato que iba a ser en realidad príncipe consorte de Inglaterra, termina siendo rey de Bélgica. Pero este sí, Don Patricio, sí, siguiendo el razonamiento que he mencionado de cambiar a un rey de España por este príncipe alemán, consorte de una reina de Inglaterra, nos iba a convertir en colonia. Si vemos lo que sucede en Bélgica, recordemos lo que hizo el hijo, ¿no? Porque él se convierte en Leopoldo I de Bélgica, Leopoldo II lo que hace en el Congo belga es innombrable, o sea, se sí. encuentra de repente entre los 10 mayores genocidas de la historia de la humanidad. sí, pero ese ¿Sí? es el hijo de Pero Leopoldo. claro, es el hijo que veamos si si hubiera nacido ese hijo acá, lo que hubiera hecho por lo menos con el interior del Perú, ¿no? Sí, Mira, Patricio, nunca lo sabremos, ¿no? Porque en realidad fue un reparto de intereses en África, lo del Congo, porque fíjate que es un claro, terreno tierra adentro con una pequeña salida al mar, donde se dedicaban a extraer joyería, marfiles, etcétera, y era un territorio privado del rey, en realidad, que nunca lo exacto, visitó por otra parte, Sí. hasta sí. que él lo cede al reino de Bélgica y luego se encuentran unos horrores que, bueno, Balduino fue a pedir disculpas. Pero así todo, cuando se independiza el Congo, que asume, creo que Lumumba, como Lumumba dijo, yo voy a hacer negocios con aquellos que me convenga, o sea, no solamente con Bélgica, y parece que los soviéticos le querían comprar o vender no sé qué cosa que convenía, le hicieron un golpe de Estado y lo Eh, derrocaron. A, Duró a lo nada. que voy es la diferencia de pensamiento con los reyes de España, pues, ¿no? Ah, Que tenían claro, otra. sí, evidentemente. Por yo le iba eso a lo decir, que me parece tú una locura yo le iba a fue esto decir de a decir, bueno, Patricio el tema de rompo la la corona India. española, un segundito, Arnaldo, rompo la corona española para traerme un príncipe inglés, pero para eso deja las cosas como estás y no hagas macana, ¿no es cierto? Porque el resultado fueron 2 siglos de empobrecimiento. Mira, Rafael, gracias a vos he conocido un montón de peruanos. Cuando estuve en Perú me encontré con gente cultísima. Y decía, ¿cómo puede ser que Perú no sea un país rico con toda esta gente tan culta que hay? Es decir, cuando te acuerdas dimos la universidad, la charla de la Universidad Pontificia, para mi charla, que era sobre la economía virreinal, había 4.000 personas en enlace, conectadas, entre las presentes y las que había enlace. Y luego lo vieron creo que 60.000 más. Entonces, hay muchísima gente en Perú como para ser un país serio. ¿Cómo es que no se logra? Bueno, evidentemente hay algo en la matriz institucional que no ha funcionado nunca. O sea, me encuentro con gente culta en Perú y luego lo eligen a un tipo que confundía, hablaba de animales, del pollo en la referencia a la economía y cosas absurdas, ¿no? Pero además cada personaje viene enganchado con delitos de todo tipo. Es decir, el sistema no te produce un Alfonso el Sabio. Eso es lo que quiero decir. ¿Me Mira, equivoco? con respecto a eso, te puedo leer una frase de 1822, ¿no? Justo el periodo que estamos hablando, de José Ignacio Moreno, que habla precisamente de lo que acabas de mencionar. Y dice, en el Perú jamás se ha conocido otro gobierno que el monárquico. El pueblo se ha habituado por la serie de tantos siglos a la obediencia, a los reyes, a las preocupaciones de rango, a las distinciones del honor, a la desigualdad de fortuna,
cosas todas incompatibles con la rigurosa democracia. No hay entre ellos todavía que no refresque continuamente la memoria del gobierno paternal de sus incas. Pretender, pues, planificar entre ellos la forma democrática sería sacar las cosas de sus quicios y exponer al Estado a un trastorno. Y ahí creo que explica lo que mencionas. Sí. Acá nos dice que... Sí, algo sí, más que a veces se deja de lado, pero que es muy importante saberlo, es que todos los dominios de América, desde el Virreinato del Río de la Plata hasta el Virreinato de México, se vieron afectados por la Constitución de Cádiz, la PEPA. Entonces las élites de todos esos virreinatos ya tenían en sus manos un texto que había sido elaborado en ausencia del monarca, que limitaba el poder del monarca, y un texto constitucional. Entonces, las futuras monarquías que se esperaban para América tendrían que regirse no por el derecho absoluto y divino de los soberanos, sino por este antecedente constitucional para toda América, que a veces es olvidado, porque es la primera constitución que ha regido. Claro, ya no rigió en Argentina, en Río de la Plata, ni en Paraguay, ni en la banda oriental, pero sí rigió en lo que sería el Alto Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela y los países centroamericanos y el virreinato de México, ¿verdad? Que es la Constitución de 1812, y que para el Perú sí es importante porque va a servir de base para los intelectuales que van a querer hablar de una futura constitución. Y lo que se temía tal vez era hablar de un monarca absoluto, la idea de no tener esas libertades que la Constitución había dado, que la más importante es la libertad de prensa, y luego las elecciones. El Perú tuvo elecciones libres para elegir cabildo durante el virreinato del virrey Abascal, y salió una de las personas más proclives a la independencia, que fue el conde de la Vega del Rey, como regidor elegido por la población. Era un hombre muy joven, un aristócrata que estuvo siempre del lado de la independencia y fue el portaestandarte de la primera enseña patria el 28 de julio del año 21. Ya con eso acabo, bueno, gracias. Acá me llegaron, Rafael, creo que vos tuviste algunos amigos que han estado en Cusco y me han mandado una foto y dice: se guardan las tierras del cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, Argentina, donde se fue sepultado el 2 de septiembre de 1827 el patriota cusqueño inca Juan Bautista Tupac Amaru. Le rinden homenajes el Consejo Provincial y el Instituto Sanmartiniano de Cusco. Este Juan Bautista Tupac Amaru, ¿este era el rey que se había elegido para el Río de la Plata? El tío, sí. Sí. El posible candidato. Sí. Pero con nombre propio, pues. Ajá. ¿Y se sabe algo de él? Si era un hombre preparado, quién era. No, estuvo en prisión mucho tiempo, pero el tema es que era una especie de espaldarazo. Aquí me encanta lo que ha dicho Rafael, la idea de que, y bueno, y tú también, Patricio, también has mencionado algo de esto, de no buscar una ruptura total, ¿verdad? Buscar nacer como un Estado independiente con la herencia anterior. Y esa herencia, ese vínculo era este personaje histórico que no tenía descendencia, que podría haber sido un rey titular dentro de una monarquía constitucional, y que a su muerte no iba a dejar herederos de esa rama dinástica, y probablemente se hubiera proclamado una república sin sangre, ¿verdad? Y no hubiera evitado tantos daños de las guerras civiles que también tuvo el Río de la Plata, ¿verdad? Entre partidos de cada bando, ¿verdad? El mejor ejemplo que puedo darles es el caso de Brasil. Brasil, la monarquía cae porque la princesa imperial da la libertad a los esclavos y la manumisión, y no hay una indemnización que la clase alta recibe inmediatamente, y esa misma clase alta le hace el golpe de Estado y proclaman la república, ¿verdad? Entonces, claro, es una república. A mí es curioso, ¿no? Esta es la foto del heredero del Imperio de Brasil, ¿no? El príncipe Bertrand de Orleans y Braganza. Él ya murió. No, murió el hermano, creo. Ah, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me llama la atención, que esos 80 años que duró creo que el Imperio de Brasil duró hasta 1889, si mal no me equivoco. Sí, exacto. Y fue una independencia sin sangre, y le dio 80 años de prosperidad al Brasil.
Y de hecho le ha quedado a Brasil siempre una idea imperial, una idea de potencia, a punto tal que cuando murió el hermano de este príncipe, el presidente Bolsonaro le rindió honores de Estado, lo hizo enterrar por cadetes de las Fuerzas Armadas, y al día de hoy todavía hay una impronta monárquica fuerte en Brasil, ¿no? Esto es curioso. Es decir, da la impresión de que es un modelo de gobierno que le da a la gente sentido de grandeza y sentido de pertenencia, cosa que los candidatos tan cambiantes de la República no te dan nunca ese sentido de pertenencia. Sí, Patricio, hubo una cuestión muy importante que tú también debes saber, es que cuando se proclama la República, como fue un golpe de Estado, se dice que va a haber un plebiscito para de repente definir la forma monárquica o republicana, y eso es lo que incumplen los siguientes mandatarios brasileños y lo incumplen por casi 100 años. Entonces, y cuando ya se va a realizar el plebiscito, se convocó el plebiscito, no les dieron la oportunidad divina, la oportunidad decisiva a los monárquicos para que se organicen bien, ya una campaña. Eso salió publicado en un artículo en la revista Somos de Perú, una revista del diario El Comercio, que es el decano de la prensa nacional, y salió con la foto, pero equivocaron de pretendiente, entrevistaron al príncipe de la rama Petrópolis o de la rama Gaopará, que son los descendientes del primogénito, y me acuerdo la carátula que salía el príncipe con un lorito en la mano, la carátula de la revista Somos, y hablaba El Imperio Contraataca, se llamaba la carátula, pero fue mal organizado, y ese es el temor que tenían los republicanos a que de repente pudieran ganar ese plebiscito. Y una pregunta, el proyecto napoleónico, ¿por parte de quién salió de traerlo a Napoleón al Perú? Hay un libro que ha publicado Rafael, ¿tú te acuerdas el nombre? Un apellido italiano, ¿verdad? Yo no lo tengo el libro. Sí, que habla sobre estas cartas. ¿Ah? Sí, que habla sobre las cartas en donde se menciona Napoleón y de acuerdo a según lo que recuerdo haber leído del libro, parte de Chile. O sea, la iniciativa esta de San Martín, tal vez en conversaciones con Bernardo Higgins, pero es cuando San Martín está en Chile que surge la idea de traer a Napoleón. Y lo que tú dijiste, Patricio, es muy correcto, porque el tema de Napoleón era un genio militar y era un genio administrativo. El imperio napoleónico, recordado, el código de Napoleón todavía está vigente, ¿verdad? El código civil, me refiero. Y todas las obras que dejó en Francia, entonces nuestros países estaban organizando recién, y hay algo muy importante que decía el doctor de la Puente Candamo, que recuerdo inmediatamente decir, todavía no había ese nacionalismo que tanto daño nos ha hecho a Sudamérica, todavía creíamos que éramos partes de un todo, y por eso que Álvarez Tomás, nacido en Arequipa, llega a ser gobernante del Río de la Plata, y por eso el presidente Lamar, que había nacido en Cuenca, llega a ser presidente del Perú, que Cuenca ahora queda en Ecuador, y por eso el general Santa Cruz también fue presidente del Perú, porque si bien había nacido en el Alto Perú, aún no sé ni si tenía la remota idea de que eso fuera a llamarse Bolivia. Entonces, en un momento en el cual se está luchando para lograr lo que generalmente eran que ellos mismos autogobernasen respecto de las autoridades que nos remitían desde la metrópoli, y eso fue parte del gobierno borbónico, ¿verdad? Y la Ahora, idea es cierto que todos sentían parte de lo mismo. Andrés Bello nació en Caracas, termina en Chile. Exacto. Bartolomé Mitre hizo el colegio militar en Uruguay y termina presidente de la Argentina. Pero eso era hermoso, porque eso era hermoso porque éramos parte de un todo que hoy en día se ha perdido. La Unión Europea lo ha recuperado después de 2 guerras mundiales terribles, terribles, y mira cómo se han unido primero con la Unión del Carbón y luego terminó siendo la Unión Europea de lo que es hoy en día Europa, ¿verdad? Entonces, a América le falta eso, ya no tenemos, no va para esta la conversación, pero tal vez con una monarquía se hubiera logrado, y ya lo has dicho tú y te apoyo, en lo que ha pasado en Brasil, países como Argentina o el Perú que tuvieron proyectos de ese tipo, hubieran logrado establecer estados más sólidos con un gobierno fuerte para impedir la anarquía que mencionó el capitán Perú, que fue terrible, la anarquía del 22-23 en nuestro país, y luego va a venir anarquías posteriores como la del 42 y 43, por ejemplo, hasta el 44, 1800 me refiero.
Pero bueno. Ahora, Patricio, que mencionabas quién era este Bautista Tupac Amaru, si era un hombre inteligente, ilustrado, se me vino a la mente otro nombre de un descendiente inca que también rondó por esta época, ¿no? Que menciona Felipillo, en que se hablaba de un rey inca para el Río de la Plata, y era el de Dionisio Inca Yupanqui, ¿no? Dionisio Inca Yupanqui de repente hubiera sido un candidato ideal, porque el sujeto era descendiente inca, era de la panaca de Huayna Cápac, pero fue formado en España, fue formado en colegios de nobles, fue parte de la Marina Española, peleó en Gibraltar contra los ingleses, peleó en La Habana, luego cuando es la invasión francesa, él comanda un regimiento de dragones, ya en tierra, en la misma península, y luego es llamado a las Cortes de Cádiz, ¿no? Que también ha hablado Arnaldo, y que él participa de la elaboración y bueno, de las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces era un sujeto inteligente, formado, militar, descendiente inca, de repente cumplía con todos los requisitos, pero el gran problema es que el sujeto desapareció de la historia. Yo he buscado por todas, no lo sé, yo he buscado por todas partes, le he preguntado a medio mundo cómo muere, en qué año muere, en qué condiciones muere, no he encontrado por ningún lado. Simplemente después de las Cortes de Cádiz, le perdemos el rastro y no sabemos qué fue de su vida, ni cuándo murió, ni cómo murió. Así que, bueno, si alguien sabe, si alguien encuentra esa información, que me la pase porque yo le estoy preguntando a medio mundo y buscando por todos lados y no hay nada. Sí, Arnaldo. Hay un comentario que le pude leer que dijo Felipillo, ¿verdad? Que puso que los burgueses argentinos se burlaban en aquella época, decían, de un rey en hojotas. Lo leí y me causó mucha impresión porque acá en el Perú, ya cuando ya éramos una república independiente, hay un texto muy valioso de una profesora que me enseñó a mí en la maestría de la Católica, ya cuando había acabado la carrera de licenciatura, Cecilia Méndez. Ella ha escrito un texto que se llama Inca sí, indios no. Y ese es el mejor ejemplo de cómo los peruanos veían perfectamente a los incas, sí, lo recordaban, pero cuando se trataba de algo de un gobierno, imposible, ¿verdad? Porque veían que no eran parte del Perú. El tema, yo recuerdo, y eso causa mucha impresión acá cuando he dicho en charlas, que en los documentos oficiales de Perú decir peruano era referirse al indio de la costa o al indio, porque no se llamaba peruano al criollo, cuando recién el Perú se había independizado, en los documentos jurídicos, me refiero. ¿Cómo se llamaba el criollo a sí mismo? Ya no podía decirse español, ¿verdad? Entonces, pero no se llamaba peruano porque peruanito era el término como se le decía al indio. Ahí vino bueno, San Martín bautiza a su hija 50 días después de la independencia y la bautiza como española. La partida de bautismo yo la he leído, ¿no? Y el padrino es el marqués de Torretaglia, a quien San Martín le otorga el único título nobiliario que otorgó, que es importante decirlo para que todos los que te están escuchando en tu canal. San Martín, a pesar de que no era regente de un reino, hizo una función de ese tipo. Por Franco tampoco fue regente, Franco fue caudillo de España, nunca se tituló regente del reino, pero Franco creó títulos nobiliarios que ahora han sido abolidos hace poco, el 21 de octubre del año pasado, por el nuevo gobierno español. Han abolido creo que casi todos, exceptuando muy pocos, pero San Martín sí crea un título que es el Marquesado de Trujillo, con el que reemplaza a Torretagle, que además es su compadre, que está en es el padrino de la hija de Torretagle. La verdad que acá me dice uno, ¿y de qué sirve sumar pobrezas? Yo les quiero decir que cuando se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa estaba pobre. Es más, no solo pobre, cada familia era deudo de algún muerto. Tenía un hermano muerto en el combate, un padre, un hijo, ¿no es cierto? Hubo mujeres. Me acuerdo que los soldados ingleses, por ejemplo, cuando liberaron Bélgica, violaron un montón de belgas, también holandesas. Es decir, la verdad que lo que le pasó a Europa fue terrible entre el 39 y el 45. Así todos se organizaron. Primero fue el pacto del carbón y del acero entre Francia y Alemania, se suma Italia, luego se suma el Benelux,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y así fueron armando la comunidad europea hasta que hoy tienen creo que 27 países. Con distintos idiomas. ¿Cómo hace un búlgaro para hablar con un portugués? Bueno, se las arreglan con un tercer idioma. Pero la cuestión es que han logrado un continente próspero. Si hoy es una farsa, es porque hoy hay una dirigencia política en la Unión Europea con el único fin de destruir Europa. Es decir, han logrado los mayores enemigos de la cristiandad llegar a los más altos cargos en la Unión Europea, en la misma iglesia, en distintas potencias, para destruir y demoler todo. Eso es lo que estamos viendo un tiempo de maldad. Pero si nosotros, que compartimos el mismo idioma y más o menos la misma religión, nos pusiésemos a pensar en un área de libre comercio, en una industria complementaria, hasta lograr un desarrollo más o menos similar para lograr una moneda única, o por lo menos que el continente no haya 20 monedas, que haya 4 o 5 monedas que estén más o menos cercanas y estables, realmente lograríamos un mayor desarrollo y en algún momento podríamos tener algún tipo de derecho especial de giro entre nosotros o una moneda común que sirva para intercambio con Asia y con otras potencias. Así que en realidad no hay que pensar que porque estábamos pobres no se puede hacer nada. De hecho, nuestros virreinatos eran ricos. En realidad la pobreza vino después. Entonces, eso es lo que hay que ver. Y para eso quiero mostrarles la opción de un real de a8. Ustedes saben que el real de a8, bueno, fue la primera moneda, digamos, la moneda de plata común, ¿no es cierto?, acá, que se acuñaba tanto en Lima, algo en Chile, en Segovia y en México. Pero últimamente se ha hecho una copia autenticada para aquellos que quieran verla y realmente creo que es muy interesante que podemos ver y se puede adquirir. Vamos a ver el video del real de a8 que usted, que nos está viendo, puede adquirirlo. Mira, Patricio, aquí lo tienes. El real de a8 o Spanish Dollar con su historia resumida, su certificado de autenticidad y la ley. En la cruz, el escudo de la monarquía hispana, con la doble columna y los gallardetes de Plus Ultra, su canto con motivos geométricos y en la cara, Carlos III, por la gracia de Dios. Y escucha el eco que tiene, mira. Tenemos, dice cómo adquirirlo a realdea8.com y ahí pueden adquirir esta moneda. Y si alguno tiene duda, nos escribe a nuestro canal, acá, a lospatricio@yahoo.com.ar para poder adquirir esta moneda y también las tazas malvineras que tenemos con la foto de los caídos en la Guerra de Malvinas, el teniente Esteves, el capitán Yaquino, acá tenemos otra de él, son distintas imágenes del soldado Rubén Cao, estas también se pueden adquirir y por supuesto nuestras remeras que nosotros tenemos con la Cruz de Borgoña para España y Argentina. Profesor Arnaldo Mera, Rafael Aita, les quedo muy, muy agradecidos porque realmente creo que hemos hecho un programa más que interesante y hemos contado una historia distinta que se desconocía. Es decir, la gente cree que nacimos repúblicas, que una suerte de Adán y Eva republicano en Perú, en Buenos Aires, en Chile, y que existíamos antes de que llegase España. Bueno, no es así. Es una historia bastante más complicada y que dio muchas cosas positivas. De hecho, tuvimos una civilización fuerte durante 3 siglos, con sus claros y sus oscuros, pero fue lo que tuvimos. Hoy deberíamos pensar seriamente en algún tipo de reunificación. Para despedirnos, nos gustaría que cada uno en pocos minutos nos diga qué opinan de una restauración o de una reunificación en forma de confederación de estados, ¿no? No digo hacer un solo estado porque hoy sería bastante difícil. Sí creo que habría estados que se podrían volver a unir, ¿no es cierto? Pero sí una confederación de estados. Profesor Arnaldo. Gracias por darme unos minutos para despedirme. Mira, tu moneda refleja los dos mundos, el nuevo mundo y el viejo mundo, que eran los dominios de España, si puedes mostrarla.
que están Sí. con las columnas de Hércules plus ultra, porque el rey de España era rey de las Indias y en la moneda, en algunas monedas figura como Hispanic Rex e India, ahí dice, ahí está, Indian Rex, ¿pueden verlo? Primero Sí, está sí, Hispanic encima de la estoy tratando corona de y luego sacar. Indian Rex. En algunos Sí, ahí lo dice. documentos, o sea, el reino de las Indias era, ese es un tema ya muy jurídico que a veces las personas no, es un tema que nos serviría para hablar una charla o varias con abogados y especialistas, porque el tema es que muy pocos en Perú también manejan el tema de que éramos parte de un reino de las Indias, los virreinatos, pero existía un reino hipotético de las Indias. Eso es uno. Y dos, en textos de Fernando VI ya figura como emperador Indiax, emperador de las Indias. Y eso se pierde para Fernando VII. Después de ya no se, ya en las monedas no figura Indian Rex. Bueno, ya son temas por ahí. Y yo quiero decir que hubo un reencuentro con España por parte de Argentina cuando fue el centenario de la independencia. Fue el único país de América que recibió la visita de una infanta, la tía de Alfonso XIII, la infanta Isabel la Chata, viajó como en la delegación oficial para que vean cómo es ya hacer las paces con los que vendrían a ser la madre patria, si quieren verlo de esa forma. El Perú también fue el único, invitó al rey Alfonso XIII, él no declinó la invitación, pero mandó una embajada extraordinaria para celebrar el centenario de la independencia del Perú en 1921. Lo que quiero decir con esto es que sí, la idea de continuar y buscar a España como establecer los lazos que se rompieron de una manera exabrupta, cuesta, ha costado, siempre ha habido gobiernos anti-hispanistas hoy en día, que a veces ya no vendrían al caso porque hay una necesidad mutua de ayuda cultural, socioeconómica, intercambio de ideas, para tener una especie de, bueno, así como la gente se va a trabajar allá y obtiene sin ningún problema la ciudadanía española porque han sido parte de los dominios hispanos, lo mismo deberíamos pensar acá respecto de España y no hacer tanto la guerra. Y bueno, lo último que sí me dijiste que hablara, discúlpame, te he robado minutos, era, claro que la idea de una confederación, ya la idea de una monarquía suena ya jalada de los pelos. Portugal no pudo restablecer la monarquía cuando se intentó en el siglo XX, Francia tampoco lo pudo hacer con De Gaulle, y ya la monarquía de Stalin, la cortina de hierro se trajo abajo las monarquías balcánicas, que no han podido ser restauradas después de la caída de estos regímenes de izquierda totalitarios, pero ha permitido la vuelta de reyes y dinastías en los países mundos, Real Serbia vive en Santiago, el ex rey de Bulgaria vive en Bulgaria, ha sido primer ministro del país. Entonces, la idea de valorar lo inca para el Perú sí lo considero válido y espero que el Capitán Perú también me apoye en eso. Hoy en día creo que la gente no tiene ni la más remota idea de dónde está un descendiente inca, cuando debería ser, pues, nombrarlo embajador cultural y ser parte de una trayectoria, de una herencia milenaria. Eso por un lado, y por el otro, la idea de que también somos parte de una herencia hispana muy fuerte. Lima fue la capital y el Perú fue un estado más amplio, un virreinato más amplio. No hay que dejarlo de lado, que también serviría para una confederación económica de ayudas, siempre pensando en eso, en darnos la mano para ayudas tanto económicas como culturales, universitarias, de toda índole, ¿verdad? Bueno, cuando se cumplió el centenario de la Revolución de Mayo, vino la Chata, la infanta. Sí, eso es lo que La estaba tía diciendo. de Alfonso vino a Buenos Aires y a Chile, y fue muy divertida, se hizo muy, muy popular. Alfonso XIII mandó un video, hay una película de él saludándonos a todos, y realmente es una carta, es un video muy lindo, porque es un mensaje como de un padre a sus hijos, ¿no? De un rey a aquellos reinos que ahora son países independientes, ¿no? Pero que nos unen valores de familia. Lo que vos decís es muy interesante. El presidente Víctor Orbán nombró a dos Habsburgos, uno embajador en la Santa Sede y otro embajador en Francia, cosa que Austria, por ejemplo, no ha hecho, ¿no? Austria les cobra un punitorio por utilizar la preposición nobiliaria, el von Habsburg. En cambio, Hungría, por el contrario, los nombró embajadores. Y hay algo curioso. El Partido Popular, Partido Comunista de China,
tiene como funcionario a uno de los hijos o nietos de Puyi, del último emperador chino. El hermano de Puget. Del hermano, sí, y tiene, o sea, sería un sobrino del último emperador y cumple funciones y se le permite utilizar el apellido imperial, ¿no es cierto? Sí. Y porque tienen una visión distinta. Brasil incluso tiene un presupuesto para la familia imperial. Y Portugal también, el príncipe Miguel cumple a veces funciones de Estado invitado por el presidente de Portugal. Es decir, los países sobreviven por sus tradiciones. Cuando Exacto. matan sus tradiciones, se mueren como países. Exacto. Rafael, tu despedida. Por supuesto, y tal como dice Arnaldo, apoyo totalmente también una reivindicación de los incas. Y sobre todo también el concepto de los incas que vivieron durante el virreinato, que es muy ignorado, ¿no? Incas que fueron la columna vertebral de los reinos del Perú durante 300 años y que fueron los que hicieron la integración entre lo andino y lo hispano, ¿no? Incluso cuando se rebelaron, ellos buscaban una monarquía católica, ¿no? Eso es algo que muchos ignoran, y incluso cuando hablan pues de la rebelión de Túpac Amaru II, piensan que Túpac Amaru quería regresar pues a la época del paganismo, ¿no? A la época precristiana. Esto no estaba ni por acá en su cabeza, y lo encontramos en la última carta que le encuentran en su bolsillo, donde él firma: Don José I, rey del Perú por la gracia de Dios. Eso era el Túpac Amaru del siglo XVIII, no el Túpac Amaru que nos hemos inventado en el siglo XX. Si nosotros miramos a los demás incas o los cabildos de indios, ya lo había dicho antes, es muy disruptivo el decir esto, pero ellos le reclamaban al rey que les permitan entrar al clero y a ser ministros de la Inquisición, tal como se los había otorgado Carlos II. Entonces, ellos tenían el deseo de participar activamente en la impartición de sacramentos, no pues en el culto a las huacas como había sido en la época prehispánica, ¿no? Entonces, cuando pensemos en incas, ya no vamos a pensar pues solamente en los incas entre Manco Cápac y Atahualpa. Pensemos en incluso los incas católicos, y que por supuesto tienen descendientes hasta el día de hoy, y que estos descendientes son modernos, no es que salen vestidos con un uncu a la calle. Eso creo yo que reivindicar eso nos daría pues una mejor estructura y cerraría muchas de las heridas, para poder formar lo que he mencionado, una confederación en donde estemos unidos, pero sin estar confundidos, ¿no? Voy a tomar una frase que dice el documental de Hispanoamérica: la verdad no uniformiza, la verdad une. Entonces, hay que buscar una unidad, pero también dentro de nuestras propias diferencias, que yo creo que ese fue el gran valor, la gran combinación que encontraron los austrias, que lograron la unidad, pero al mismo tiempo respetando la localidad, ¿no? Como dice esta frase: separar sin dividir para unir sin confundir. Creo que el día de hoy, el pensar pues en restituir un imperio único bajo una sola cabeza, ignorando las divisiones políticas, es bastante utópico. Pero el buscar una unidad con todos los elementos lingüísticos, culturales y religiosos que tenemos en común, al mismo tiempo respetando la localidad, pues yo creo que sí sería esta combinación que hace 500 años lo lograron ver también, incluso mejor que el día de hoy, que tantos problemas nos hace entender esto. Sí, yo coincido contigo. Sí creo que tal vez algunos países podrían volver a unirse. Es decir, me decían los paraguayos, dicen, nosotros tenemos condiciones bajo muchos aspectos para volver a reunificarnos con Argentina. Uruguay también. Los uruguayos dicen, no, pero ¿por qué vamos a ser argentinos? Bueno, la capital puede estar en Montevideo, yo no digo que tenga que estar en Buenos Aires. De hecho, Montevideo me parece una ciudad mucho más amable. El último proyecto de reunificación lo hicieron Ibáñez del Campo y Perón, cuando en 1953 quisieron reunificar Chile y Argentina, y ahí decían que
Uruguay quería reunificarse, Paraguay también, Bolivia también. Mónica le deja un saludo. Los peruanos no pueden irse sin un saludo argentino. Mónica Benítez dice: amamos al pueblo peruano, gracias por apoyar la gesta de Malvinas, nunca lo olvidaremos. Cierto, Mónica, nunca olvidaremos, sobre todo aquellos gloriosos pilotos de la muy gloriosa Fuerza Aérea del Perú que vinieron a ayudarnos con su escuadrón de cazas Mirage en 1982. Gloria para toda la gente de Perú. Hemos estado con Rafael Aita y Arnaldo Mera. Les mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego. Y a todos ustedes, bueno, queridos amigos, ya saben, hay otra historia. La historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Y acá hubo un proyecto distinto de hacer una monarquía para el Perú con distintas variantes. Príncipes europeos, se habló hasta de Napoleón y se habló hasta de un Inca. Bueno, finalmente tal vez sobre todo esto tengamos que aprender para ver cómo podemos corregir nuestros problemas. Si les gustó nuestro programa, por favor, pónganle me gusta, que no cuesta nada, suscríbanse.